Bienvenidos a una cápsula más de los indies de la NFL. Y hoy vamos a viajar, como dice Javi Muñiz en el campus, en el tiempo. Concretamente al siglo XIX, para conocer a un equipo de fútbol americano que no solo rompió esquemas, sino que redefinió el juego. Y para eso hoy no lo voy a hacer solo, ha venido un grandísimo amigo, ha venido Santos. Muy buenas, Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alex, hola Indies. Pues sí, vamos a un lugar donde el deporte, la historia y la lucha por la identidad se cruzan en un campo de juego. El equipo que transformó el fútbol americano para siempre. Esta es la historia de los indios de Carlisle. Y era a finales de 1800. El gobierno de Estados Unidos implementó un sistema de internados para civilizar a los pueblos indígenas. Uno de los más notorios fue el Carlisle Indian Industrial School, en Pensilvania, a los que llamaremos los indios de Carlisle. Un grupo de jóvenes nativos americanos, marginados por la sociedad y que encontraron en el campo de juego un espacio para resistir, crear y brillar. Carlisle no era un hogar, era una herramienta de asimilación, un internado militarizado donde a los niños nativos se les cortaba el cabello, se les cambiaba el nombre, se les prohibía hablar en su idioma y se les enseñaba a comportarse como blancos, separándolos de sus tierras y sus familias. Eran las estrictas normas auspiciadas por un militar, Richard Henry Pratt, veterano del ejército y padrino de la institución. Según Extin, padre de la educación de los indios, una benévola descripción para alguien cuyo ideal se expresaba en una frase inequívoca: matad al indio, salvad al hombre. Pero en ese lugar nació algo inesperado. Un equipo de fútbol americano que desafió las reglas y a las escuelas más poderosas. Surgió un equipo de fútbol que iba a hacer historia. En sus 39 años de existencia, muy pocos internos consiguieron graduarse, pero hubo un ámbito en el que Carlisle destacó: el deportivo. Y en 1882, los internos crearon un equipo de fútbol americano, deporte todavía en estado embrionario, resultado de una mezcla entre el rugby y el fútbol. Faltaban décadas para que la fundación de la Liga Nacional de Fútbol, la NFL, pero aquello a lo que jugaban se parecía mucho a lo que es hoy, al menos en un aspecto: su brutalidad. Todo, por supuesto, depende del prisma con el que se mire. Que un 99% de los jugadores acaben ahora con lesiones cerebrales al retirarse podría considerarse una gran evolución de la especie, especialmente si tenemos en cuenta que en solo 2 años, en 1904 y 1905, hubo 37 jugadores muertos y alrededor de 300 heridos graves. Una masacre sobre el terreno de juego que llevó a varias universidades a retirar a sus equipos y al presidente del país, Theodore Roosevelt, aficionado y padre de un jugador, a intervenir. Vista la carnicería, Roosevelt llamó al orden a los responsables universitarios para que se pusieran coto a tanta desgracia, y en 1906 se aprobaron diversas normas, entre ellas una fundamental para esquivar el bosque de palos en el que se había convertido la competición: el pase del balón por el aire. Antes de eso, el pase estaba casi prohibido, pero Carlisle lo usó, lo perfeccionó y lo convirtió en un arma letal. En efecto, hasta entonces el fútbol era un cuerpo a cuerpo para intentar avanzar hasta la zona de anotación. A partir de ese momento se permitía el lanzamiento del balón hacia adelante, tal y como lo vemos hoy en manos de un quarterback. Y en esta norma tiene mucho que ver uno de nuestros protagonistas. Fue entonces cuando un hombre llamado Pop Warner llegó a Carlisle, un joven entrenador con ideas revolucionarias y un ojo clínico para el talento. Warner era un estudiante de Derecho de la Universidad de Cornell, con experiencia como jugador y entrenador. Le gustaba apostar, jugaba a las cartas y tenía fama de tramposo. Un pícaro en toda regla que trasladó esta picaresca al ámbito deportivo para llevar a los indios de Carlisle a revolucionar el juego. Él vio algo en esos jóvenes: velocidad, agilidad y una forma distinta de entender el movimiento. Y juntos crearon un estilo de juego que revolucionó todo. Mientras los equipos blancos se basaban en la fuerza bruta y choque frontales, Carlisle apostaba por la estrategia, la velocidad y, sí, la sorpresa. Y así nació un estilo innovador: pases laterales, engaños, formaciones no convencionales. Carlisle empezó a ganar. ¿Sabes qué se les atribuye el uso pionero del paso hacia adelante?
Albert Exidin fue un protagonista en una de las legendarias estrategias de Warner. Fue en Chicago, el 23 de noviembre de 1907, el equipo universitario de la Ciudad de los Vientos era el mejor del momento, y el partido era el último de la temporada. Hacía solo un año que se había aprobado el lanzamiento del balón por el aire, y la mayoría de equipos apenas lo utilizaba. Si el receptor no lo atrapaba, se castigaba con el retroceso de 15 yardas. Pero para los indios de Carlisle, esa era una jugada clave, con la que poder contrarrestar su inferioridad física. Chicago lo sabía, y se dedicó todo el partido a sacar a empujones del campo a los receptores de Carlisle. Al pillo de Warner se le ocurrió entonces una idea. Llamó a Exidin y le dijo que la próxima vez que te saquen del terreno, que él siguiera corriendo por fuera de la línea de banda. Y eso hizo. Los defensores de Chicago lo empujaron, y él, de forma aparentemente absurda, siguió a lo suyo, corriendo alrededor del banquillo. Los rivales, cumplida la misión, volvieron a sus posiciones. Y entonces Albert Exidin volvió a entrar en el campo, avanza en solitario, el quarterback Pete Hauser lo ve y lanza el balón que pasa sobre las cabezas de los jugadores rivales en un antológico vuelo de 40 yardas. Exidin lo caza, sigue corriendo y anota touchdown. Delirio en Chicago. Carlisle gana 18-4. Y claro, al año siguiente se prohibió que un jugador pudiera entrar y salir del campo en la misma jugada. La gesta fue posible por la pillería de Warner, pero también por el desarrollo de una técnica de lanzamiento que hoy es el ABC del fútbol americano. Warner estudió la manera más efectiva de alcanzar una mayor distancia y facilitar la recepción del balón, y vio que lo mejor era hacer que girara en espiral, lo que reducía notablemente el roce con el aire. Esa fue la técnica que usó el quarterback del equipo en Chicago. Ese día, los indios de Carlisle hicieron historia. Según Sally Jenkins, autora del libro The Real All Americans, el 23 de noviembre de 1907 nació el fútbol americano tal y como lo conocemos. Aquel touchdown de Exidin, tras un larguísimo lanzamiento en espiral de 40 yardas de Pete Hauser, fue el bautismo del deporte favorito de los estadounidenses. Y fue cosa de indios, de los indios de Carlisle. Y otro de los momentos más emblemáticos de la institución fue el icónico partido contra la Academia Militar de West Point en el año 1912. Pensarlo, un equipo de jóvenes indígenas enfrentándose a los futuros líderes del ejército estadounidense. Una batalla cargada de historia, de injusticia y de redención. Carlisle ganó, y no solo en el marcador, derrotando a los Estados Unidos, equipo de fútbol americano de la Academia Militar de West Point, en Nueva York, con una puntuación de 27-6. El partido fue un shock para los 3.000 espectadores que estuvieron viendo el partido. Sí, los hijos del pueblo originarios vencieron a los hijos de los generales. Carlisle ganó respeto, visibilidad y un lugar eterno en la historia del fútbol. Pero aquí también surge la figura de una leyenda, ya que no podemos hablar de Carlisle sin mencionar a Jim Thorpe, posiblemente uno de los mejores atletas de todos los tiempos. Thorpe llegó al equipo en 1907. Jim era un fenómeno, un atleta con un talento descomunal. Ganó medallas olímpicas, jugó al béisbol profesional, pero en Carlisle fue imparable. ¿Qué podemos decir de Jim? Pues nació en 1887 en Oklahoma, de ascendencia nativa americana, Sac y Fox. Su nombre indígena era Wa-Zo-Hook, que significa sendero brillante. Fue un atleta excepcional en múltiples disciplinas: atletismo, fútbol americano, béisbol, baloncesto. Ganó fama mundial en los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912, donde ganó medallas de oro en pentatlón y decathlon. En 1913 le retiraron sus medallas olímpicas, cuando se descubrió que había jugado a béisbol semiprofesional, lo cual iba en contra de las reglas del amateurismo de la época. Era típico que en aquella época los universitarios jugaran de forma profesional usando un apodo o el nombre de otro familiar, pero Jim era una persona muy tímida, muy extrovertida, y no lo hizo. En 1983, 30 años después de su muerte, el COI le restituyó sus medallas de manera simbólica, y en 2022 fue reconocido oficialmente como único ganador de sus pruebas. Considerado uno de los mejores atletas del siglo XX. Fue el primer presidente de la NFL, entonces APFA, en 1920. Hay una ciudad en Pensilvania que lleva su nombre, Jim Thorpe. Sobre la figura de Jim Thorpe se hizo la película Jim Thorpe, el declive de un campeón, en el año 1951, protagonizada por Burt Lancaster. Y por cierto, hay una cosa que no lo sé si lo sabía Santos, pero Jim Thorpe tiene 2 estatuas. Buen dato, no lo sabía. Y ninguna en su ciudad natal, ninguna en Oklahoma. El
equipo de los indios de Carlisle se disolvió en 1918, pero su impacto sigue vivo, no solo en sus innovaciones tácticas, sino por todo lo que representaron. Los indios de Carlisle no fueron solo un equipo, fueron un símbolo de resistencia, creatividad y lucha. Y dejaron mucha huella. Y transformaron el fútbol americano. Hoy, al ver un pase largo, una jugada de engaño, recordaremos que mucho de eso nació en un campo de entrenamiento en Pensilvania, allá por el año 1900, gracias a jóvenes indígenas que se negaron a ser invisibles, a jóvenes que usaron el deporte para afirmarse en un mundo que quería borrarlos. Pues hasta aquí esta cápsula. Espero que os haya gustado tanto como a nosotros hacerla. Y solamente quiero deciros una cosa. Si queréis conocer un poquito más sobre la historia de los indios de Carlisle, podéis enviarnos un mail a indisnfl@gmail.com y os podremos enviar toda la documentación que hemos utilizado para hacer esta cápsula. Porque la verdad que vale mucho la pena. ¿Verdad, Santos? Ha sido una cápsula maravillosa y una gran historia que hemos contado con mucha ilusión y pasión y esperemos que os haya gustado. Y como bien has dicho, cada vez que veamos un pase hacia adelante, yo me voy a acordar de todo el equipo de Carlisle y del bueno de Pop Warner. Y por cierto, si podéis ir a nuestras redes sociales, que ahora os detallaré porque vamos a subir una serie de fotos porque son una pasada. Y lo dicho, esas redes sociales son tanto en Twitter, en Instagram, en Blue Sky, en TikTok, como @indisnfl. Y tenemos el grupo de Telegram donde podéis uniros en la descripción del programa. Pero bueno, Santos, muchísimas gracias, de verdad, ha sido una cápsula súper divertida. Un placer, Alex. Pues nada, gente, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos muy pronto. Adiós.